En el mes aniversario de La Paloma, hoy tenemos una charla con un histórico, gran bochófilo y guitarrero. Hoy, en Sobre Ruedas, el Vasco Ollarvide. Fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosean. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazado ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Sobre Ruedas. Hoy en un programa muy especial estamos junto a una leyenda del deporte bochófilo aquí en La Paloma, el Vasco Ollarvide. Bienvenido, Vasco, a Sobre Ruedas y gracias por compartir este momento con nosotros. Buenas tardes. Que sean bienvenidos acá al viejo Club Los Pinos. Al viejo y querido Club Los Pinos. Vasco, ¿nacido dónde? En Rocha. Nacido en Rocha, o sea, oriundo bien del departamento. Sí. Aquí al frente de criado, aquí en La Paloma, cuéntanos un poquito de No, historia. yo a La Paloma ya vine, a La Paloma vengo desde niño, por supuesto, especialmente a La Pedrera. Pero acá al club vine en el año 73. 73. Sí. La Paloma era otra Paloma, nada que ver a la que hoy es hoy en día. Era otra Paloma con mucho menos población, porque la población realmente yo creo que creció mucho después del COVID, que se vino mucha gente a vivir para acá, pero hoy tiene una población casi como Rocha. Y casi, sí. Me imagino. Ha En crecido aquella época muchísimo. serían 2.500 personas, algo así, en el 73. Yo me acuerdo que festejamos, por lo menos aquí había una comisión que festejaba la comisión de los 100 años del Faro, en el 74. Yo estaba ahí recién había venido para la cantina. Y el club tenía muy pocos años, porque desde el 44 tenía 30 años nada más. Y hoy tiene 80 y pico, 81. Sí. Un montón de tiempo. Sí. Cuéntanos un poquito, porque sos de la época en la cual, sobre todo la juventud de hoy en día, cuando lee el nombre de Club Social Los Pinos, Varela, Costa Azul, no asocia que esa parte de social hoy en día ejerce el papel de lo que son las redes sociales, precisamente. La función del club social en aquel entonces era justamente reunir a la familia, ser el lugar de convocatoria. Clubes como estos, yo recuerdo, que acá se festejaban los cumpleaños de 15, acá se hacían diferentes eventos. Era el lugar de reunión para la sociedad, precisamente. Ese era el rol que cumplían los clubes. Claro, por supuesto, lógico. Bueno, y ahora están por ejemplo, ahora yo soy neutral de la liga, pero todos se comunican están en el grupo. Ajá. Yo como soy analfabeto totalmente en el tema de tecnología. En el tema de tecnología no estoy en el grupo. Pero a veces no tienen más remedio que reunirse, porque cuando hay que definir cosas importantes hay que mirarse a la cara. Porque no es lo mismo, yo qué sé. Por algo Trump se va a reunir con Putin, podrían hablar por teléfono todo el día, pero por algo se reúnen, por algo se ven, el ser humano se tiene que comunicar, cuando se comunica así personalmente. Tú no podías haber hecho el reportaje por teléfono, no era lo mismo que ahora que estás hablando conmigo. Exacto. Además, siempre yo creo que el cara a cara da a veces, sobre todo el tema mensaje de texto o los mensajes enviados,
a veces dejan lugar libre a la interpretación. Pero cuando el diálogo es mano a mano, ahí creo que cambia la cosa porque uno puede expresarse mejor, ¿verdad? Lo que puedo escuchar un concierto de guitarra, como tu padre era guitarrista, por televisión o personalmente. Seguro, sí. Porque tú por televisión quizá lo veas más porque el aparato enfoca la mano derecha o la izquierda. Pero si tú lo ves personalmente, incluso el sonido es totalmente distinto. Sí. Pero la tecnología yo no lo voy a ver mucho, pero ahora la inteligencia artificial va a hacer cosas que son absolutamente impensadas. Impensadas, ¿no? ¿Has atravesado, perdón la pregunta o el atrevimiento? ¿Cuántos años tienes, Vasco? 85 voy a cumplir, si llego ahora el 2 de noviembre. Vas a llegar. Mal día, pero cumple el 2 de noviembre. 85 años. ¿Has atravesado a lo largo de tu vida diferentes cambios tecnológicos que quizás explicarle a un gurí de hoy de 14, 15 años todo lo que ha avanzado la tecnología es increíble, ¿no? Porque calculo que desde el teléfono a manija hasta... En casa había teléfono, mi padre tenía un comercio en Rocha, allá frente al Colegio de las Monjas, y tenía teléfono, ya era un privilegiado. Mucho. Pero recuerdo cuando hablaba por teléfono a Montevideo, yo opino que el hombre de Montevideo lo sentía más a él de lo que él gritaba que lo que el teléfono era una cosa imposible. Seguro. Comunicarte. Sí. Te comunicabas en primer lugar no con la persona, te comunicabas con la telefonista, la operadora. Y después ella me acuerdo que el número de teléfono era 265. 3 números. Era fácil recordar los números telefónicos. Era otra época. Había radio, por ejemplo, yo escuché la final del mundo del 50 la escuché increíblemente en los parlantes del tenis, que es una cancha que tiene La Valleja ahora, me parece. Es municipal ahora. Y ahí se jugaba un partido amistoso entre un cuadro brasilero y la selección de Rocha. En el mismo instante que estaba jugando Uruguay en la final del mundo. En la final del mundo. Mirá. Y ahí la escuché. Pero en casa había radio también. Y después recuerdo haber pasado por mi casa, que por los Man de los Santos hacia arriba, saliendo del tenis, y estaba mi padre allí, que no estaba muy contento porque como era española y España los brasileños le habían hecho 6. Así que te estoy hablando del 50, que no te debes acordar mucho de eso. No, yo ni nacido era, más allá de algún registro que obviamente todos los uruguayos mantenemos con el tema del fútbol y de la final, pero el hecho de que lo viviste, el hecho de que sos testigo de... Se festejó en Rocha, se festejó. Seguro. Yo iba arriba de un camión festejando seguro. Con 10 años. Bueno, es difícil porque yo le digo a algunos nietos míos, que la mayoría son de Nacional, por supuesto, que nunca han visto a Nacional campeón de América. Y muchos de ellos no. Algunos que peinamos canas sí hemos tenido la posibilidad de ver a Nacional y a Peñarol. Parecería tan fácil aquello de lo que era el fútbol uruguayo. Sí. Imagínate que en el 50 incluso no fue tampoco sorpresa porque Uruguay había ganado todos los campeonatos mundiales que había jugado. Sí, venía de campeones olímpicos y un montón de cosas. De televisión en aquel entonces ni hablar. Nada que ver la televisión. Bueno, ya en Estados Unidos había televisión en el 50. Ya capaz que había televisión en Estados Unidos, pero acá no, yo recuerdo que ya la televisión el Mundial del 62 en Chile. Recién. Y veías cuando tenía suerte, pero tampoco no era cosa de que... No. Las antenas... Yo recuerdo seguridad, iban a andar regulando la antena buscando señales. Y hoy en día en un aparatito en nuestras manos tenemos toda esa tecnología. Claro. ¿En qué momento vienes a vivir a La Paloma? Y yo vine en el 73, opino que en plena dictadura. ¿Se vino tu familia? ¿Cómo? No. Bueno, yo tenía una compañera que después murió muy joven ahí, vine con ella en aquel momento, vine al Club Costa Azul, pero casi enseguida vine para acá, el Club Los Pinos andaba ahí con problemas, no sé qué, y yo era muy amigo del Ñato Ceguesa, el Ñato, el finado Ñato Ceguesa. Que la cancha lleva el nombre de él. Gran bochófilo. Y gran jugador de fútbol. Jugó muy bien al fútbol también, jugó muy bien al fútbol. Y vine para acá en el 73 y estuve casi como hasta el 80 por ahí. El club trabajaba muy bien en esa época porque tenía comisión, era un club. Sí. Era un club, ¿viste? La gente se reunía, se jugaba mucho a la bocha.
Y después, bueno, después incluso el ñato, era una especie de grupo que lo mantenía, que estaba el ñato, el Coco Perdomo, era un grupo de bocha, Gallego Rodríguez. Que el Gallego, sí, seguro, sí, cómo no. Gordo, Ceguesa. Seguro, sí. Gallego que estuvo en el bar del casino durante mucho tiempo. Y el Gallego que estuvo en el bar del casino durante mucho tiempo. Ajá. Bueno, esos eran los sumos sacerdotes que tenía el club, bueno, y bancaban todo, cuando había que salir por ahí ponían el auto, la plata, todo. Sí. Pero el club tuvo socios también, llegó a tener como 300 socios en la época. Después cayó ahí, yo vine después en el 91 que también había tenido una especie de bajón, ¿viste? Y desde el 91 me he quedado hasta ahora acá, no sé si para bien o para mal, yo no sé qué hubiera sucedido incluso si yo no hubiera estado, o de repente si yo no estaba tendría 7 pisos y sería mucho mejor, no sé. Entonces eso lo juzgará, nadie lo va a juzgar porque a nadie le va a importar mucho. Es que es muy difícil hoy en día, lo vemos en todas las instituciones sociales, es muy difícil que alguien se haga cargo por el trabajo que significa, por el mantenimiento y por mantenerlo vivo sobre todo. Claro. Porque más allá de los costos que puede llegar a tener, el mantener vivo una institución con actividad. Nosotros vinimos el otro día a ver que había bochas precisamente y había un lindo número de personas, familias. Sigue convocando todavía cierto la bocha cierto nunca trajo gran cantidad de gente, ¿viste? No es un deporte que traiga gran cantidad de gente. Sí. Pero, porque imagínate que un club, para tener un plantel más o menos con 10, 12 personas ya está, ¿viste? Sí. Y es lo que pero hay. no es poco número igual, ¿eh? No creas que es poco la número. Liga de Rocha increíblemente. La Liga de Rocha es de las ligas incluso que tiene más participantes de todo el interior. Porque ahora tienen, como han inventado ahora unos clubes, que algunos no tienen cancha, pero juegan. Seguro. Tiene mucha gente jugando a la bocha ahora. Seguro. Y lo importante de mantener este deporte, que además... No hay gente que juegue mucho, pero yo veía jugar, por ejemplo, el Campeonato Nacional Senior ahora, que vieron... Viejos, no son viejos, porque un tipo de 60 años no es viejo en este momento. Para nada. Y los que perdían no les afectaba mucho. Ahora yo veo jugar a gente que recién arranca por ahí. Bueno, está. La gente lo que quiere es jugar. Exacto. Antes le gustaba venir a mirar al Coco Perdomo, seguro, sí. Entonces veían tipos que daban un espectáculo. Hoy nadie da mucho espectáculo, ¿viste? Pero juegan. Exacto. A la gente le gusta jugar. Exacto. Que no es poca cosa. Yo el otro día haciendo un repaso, hablando con gente, hablábamos de los diferentes deportes que manejamos en La Paloma. Incluso aquí en Sobre Ruedas entrevistamos a Yelén Cruz, una joven surfista. Dentro de todos los deportes que manejamos aquí en el balneario, la gente quizás no lo sepa, pero las bochas debe ser el deporte con más logros nacionales que hay. A nivel nacional, sí. A nivel nacional, sí. Este club mismo, mira, ya hay un cuadro... Se salió campeón nacional de terceto, único, el primer club que salió campeón nacional de la federación. Después salimos, jugó Lucas, le digo yo, un nieto mío, y Chalo, que es descendiente también de aquel jugador, salieron campeones de parejas nacionales afuera. Allí, arriba del mostrador, ves un trofeo que ganó Rocha. Salió campeón nacional mixto. Sí. Jugaba una señora Casella, de apellido y cafetera. Y eso salió campeón nacional mixto. Afuera no se ha ganado mucho, pero acá y especialmente en esta cancha. Dicen que quizás sea la cancha hasta más difícil de todas las canchas que hay en el Uruguay. Es una cancha muy especial. Sí. Ha tenido muchos triunfos. Los locales saben sacar provecho de esta cancha. El fútbol Rocha ganó también. En una época tenía, cuando yo era niño, por ejemplo, Rocha era muy poderoso, ¿viste? Da la impresión de que hoy yo soy hincha de Rocha Fútbol. Pero le preguntaba a este hombre que tiene la radio Presa Corral. Y él me dice que no se va a extinguir del todo. Sí. Porque es como es profesional. Sí. Pero está más complicado el tema de increíblemente un Rocha Fútbol Club que supo salir campeón entre un torneo Apertura del fútbol uruguayo, primer campeón del interior, y hoy está en la Divisional C, que todos los años parece que desaparece, que hay problemas con los juveniles. Creo que la modernidad y el futuro y la economía nos ha llevado por delante, sobre todo en Rocha. Creo que es uno de los departamentos que menos ha crecido en todo el país
y lo vemos a nivel de turismo Pero aquí ha en La crecido Paloma. mucho en población. Ha crecido mucho en población, quizás esa quietud que nos caracteriza hace que un montón de gente nos elija, pero en materia económica y sobre todo laboral ha crecido no en la misma proporción, quizás. Vasco, además de gran bochófilo, No. músico. Yo nunca fui gran bochófilo. Más bien para mí la bocha, yo siempre digo, fue un trabajo, porque muchas veces yo estaba ahí atendiendo y faltaba uno y estaba obligado a jugar. Aparte de las prácticas, Ajá. cuando tú practicabas contra esta gente de acá, era mucho más difícil que después jugar contra Costa Azul o contra Seguro. el Unión, que no tenía nada. O, La propia competencia interna. O Castillos o Lascano, que eran inferiores técnicamente. Seguro, sí. No estoy hablando de malas personas. No, estoy hablando obviamente. técnicamente. Entonces era más difícil esto. Ajá. Y después había que arreglar la cancha. Yo he tenido mucha suerte que esta cancha ahora se plastificó bastante, se Ajá. le dio un grado de humedad, ella tiene un grado de humedad que viene, como yo te decía que un tío mío tenía el Parque Viera, Ajá. que se regaba con el Miguelete. Bueno, esta se riega con la bahía. Ajá. Increíblemente, porque mira que acá tú haces un pozo y sale agua. Sí, por un bajo. Entonces un esta bañado. cancha está regada de abajo y se plastificó y no hay que arreglarla mucho, pero da mucho trabajo arreglarla. Sí. Mucho trabajo. Sí, Y hay mantenerla. claro, y después hay que arreglarla para ganar. Seguro. Sí, y pues después los rivales te critican. Seguro. ¿Viste? Pero hoy lamentablemente no tenemos jugadores. No. Lamentablemente el club se quedó sin jugadores y todo. Casi todos son jugadores que primer año que juegan. Ajá. Músico. Muy buen guitarrista. No, de músico no. Estudié guitarra. Tuve buenos profesores, porque tuve a David Saque, tuve al peluduro Rodríguez Cinta, pero estudié hasta los 17 años, nada más. Después era Después con eso que estudias, yo qué sé, estudias a Sor, por ejemplo, el famoso guitarrista que compuso, entonces después que haces Sor, haces cantidad de tonalidades que te permiten tocar zambas, milongas y chamamé. Sí. Pero no. El viejo y querido Casín se ha visto superado por el pool. Pero yo creo que la magia del Casín que es insuperable, ¿no? Lo que es el juego del Casín en sí. Yo me acuerdo de nuestra juventud venir aquí al club a jugar al Casín. Sí, tiene su técnica. Un deporte fabuloso. Pero no juega nadie. Lo que pasa es que estos juegos de atracción a sangre ya perdieron vigencia, ¿viste? El casín, claro. Bueno, nosotros tenemos grandes casinistas también. Sí, claro, sí. En Rocha sí. Campeones sudamericanos. Sí. No, el pool, yo no sé el pool realmente, ese chiquito que hay. Pero cuando yo era chico, por ejemplo, que no había televisión, en los noticieros que venían del exterior, Ajá. venía cuando peleaba Rocky Marciano, Joe Lois, pero también venía eso que es parecido a eso que tiene troneras. Ajá, sí. Y había fenómenos en ese sentido. Se jugaba muchísimo dinero en un deporte que tenía mucho, pero los casinos eran más grandes. Ajá. Una especie de Carolina en el Club Social. especie de Carolina. En el Club Social fue la última Carolina que en la artística había también. Ajá. Y se jugaba mucho a la Carolina. Sí. Pero son juegos muy difíciles. Yo digo una cosa. Tú traes un niño chiquito, acá juegan niños hasta de 10, 11 años. Ajá. Tú traes un niño chiquito, pones el chico ahí, en el punto. Y el chiquito arrima, y por casualidad, por azar o por puede dejar la bocha a 5 centímetros del chico. Ajá. Pero si tú pones las bolas en la carambola, ¿viste cómo se ponen las bolas Sí, en la sí. carambola? Y haces tirar a un niño de 10 años, quizás en un año no pueda hacer la primera carambola. Son juegos distintos. Sí, ¿viste? sí. No. La bocha ahora lamentablemente, como hacen campeonatos de 18 selecciones, Ajá. se juega por hora. Seguro. Por hora. Entonces a la hora y media termina el partido. Entonces perdió Perdió una esencia un poco. la esencia de lo que... Y también nosotros hemos visto la cancha del Club Costa Azul, que ahora es que es con paño, ha cambiado el Casi piso. todas son de paño, De porque paño. ¿qué pasa? Acá tú precisabas conchilla, que no hay. Esta conchilla de acá, ¿sabes dónde salió? Del edificio Santos Dumont, que tenía 20 metros de profundidad. Porque la conchilla está como, no sé si has visto unas películas,
El oro como está en Sí, beta, sí, sí. la colchita está en beta. Tú la Ajá. sacas de ahí, soplas y se llama talco. Ajá. Talco. Esta cancha está hecha. Bueno, pero ya no hay más eso. Seguro. ¿Viste? Y después hay que tener un canchero Seguro. que cobra. Y después hay que regarla. El paño no tienes que hacerle nada. Nada. ¿Viste? Entonces las canchas casi todas son de paño o sintéticas. O sintética, sí. Otro juego totalmente distinto. Una bocha que corre de acá de la raya de salida Ajá. 1 metro en una cancha con la misma fuerza, Ajá. llega al fondo de 24 Seguro. metros. Con Sí, la misma fuerza. Sí, sí. ¿Viste? Es quizás lo mismo, una Son dos comparación. juegos totalmente. Exacto. Quizá en el fútbol ahora yo he sentido que los que juegan ahora que tienen que ir al Palermo, que es plástico, Ajá. ya se siente un Cambia, poco. No seguro. es lo mismo que el Exacto. pasto natural. Por más que el pasto natural lo riegan antes de los partidos, el sintético sigue siendo más rápido, ahí evidentemente. está. Es Pero, una comparación, sí, ¿no? sí, sí. En la bocha el locatario tiene una ventaja enorme. Seguro. Casi todos los campeonatos nacionales vas a ver que casi siempre gana, salvo Montevideo que tiene grandes jugadores, Seguro. gana el locatario. La bocha. El Vasco, el club, digamos, hoy en día se mantiene en base bueno, al trabajo, a las cantinas. ¿Cómo logra subsistir en este momento? En una época acá hubo otras cosas, ¿viste? Se hacían bailes con 300 personas. Sí. Yo tuve la previa de cuando el Flaco Taveira tenía la máquina y se trabajaba. Es verdad, es verdad. Se jugaba también, hubo una época que se jugó también a juegos de cartas, pero después la cantina, desde que ahora ya no se puede manejar de que si tomas una gota de alcohol, la cantina no está, toda. Sí, sí. No es lo mismo, ha cambiado. Prácticamente, la cantina prácticamente uno la tiene porque, yo qué sé. Bueno, Tengo una hija que es la que paga la liga, el compañero de ella lleva a los jugadores para acá y para allá, es decir, hacen todo al costo de Sí, ellos. familiar, sí. ¿Viste? Yo pago la luz que de acá porque... Pero realmente se subsiste apenas, ¿no? Sí. No. Aquellos viejos y queridos bares, el Negro 26, el 01, no, han ido desapareciendo. Algunos abiertos, pero aquello se perdió un Claro, poco. y ¿no? esto trabajó mucho, por ejemplo, cuando se hacía la previa, o sea, acá se trabajaba mucho, por supuesto, con el enemigo enorme que tenía del INAME. Seguro. Capaz que tenía razón. Sí, El sí, Flaco Taveira cerró por el INAME. Capaz que tenía razón. Hoy se consiguió que la gente grande, yo les decía, pero fíjense en el gimnasio de La Paloma, no venden alcohol. Seguro. Está lleno. Está lleno. Pues la gente hoy en día lleva una vida más. cambiado ¿Sabes la quiénes cultura. toman ahora? Justamente los que el INAME no dejaba tomar. Creo Sí, que sí. el alcohol prendió mucho más en los gurises que, Sí, sí. que la gente grande. No Sí, sé no. si ellos habrán hecho las cosas bien o mal. No sé. Bueno. Los tiempos. Pero han los cambiado. grandes ya no toman porque ya la cosa se puso fea. Sí, porque puedes perder la libreta de chofer por tomar Y por un tema una cerveza. de concentración también, ¿no? Porque digo. Bueno, dicho sea de paso, me olvidé de invitarlos a tomar alguna cosa acá ahora que ya que están, pero vamos a tener tiempo. Ella está tomando mate, no tiene problema. No, la camarógrafa vino preparada. Vasco, para mí es una nota que ya desde hace un año ya lo había hablado contigo, lo tenía pendiente, quería esta charla. De alguna forma homenajear este programa sobre ruedas que se dedica un poco a hacer conocer a nuestros personajes. Seguramente los de mi generación y cualquier palomense te conoce, porque todos hemos pasado por aquí, por el Club Los Pinos, pero las nuevas generaciones que quizás no están empapadas en lo que es la bocha, que es tu principal deporte aquí, estaba bueno que pudieran conocerte y de alguna manera saber que sos el que ha sostenido este Club Los Pinos Bueno, con vida, no sé, con mucho esfuerzo. Lo que pasa es que vivo acá. Sí. Vivo acá, entonces no sé si lo he sostenido más porque vivo acá, porque aparte siempre digo, bueno, vivo en un lugar paradisíaco. Sí. Estoy al lado de la bahía más linda de Sudamérica, bueno, no es poco. Y bueno, un agradecido a Dios entonces. Vasco, muchísimas gracias por estar en Sobre Ruedas, ha sido un placer para mí. Bueno, igualmente, muchas gracias a ustedes por acordarse, bueno, y quizá, no sé, yo tuve una reunión una vez con Rossi, Toto Rossi, que le dicen que era ministro de Transporte, Sí. y nos dio $70.000 para hacerlo nuevo, para hacer el techo nuevo, porque lo que está feo es el techo, Seguro. más que nada. Sí.
pero en aquel momento se ve que la comisión que había o alguien no se movió lo suficiente, porque no te dan plata, a mí no me van a dar la plata, seguro. A mí personalmente, Sí, pero sí. tienes que ir con una comisión, tienes que tener algo organizado que lamentablemente el club no está organizado, pero de repente un día se organiza, Ajá. se le pone... Y pueden venir las mejores. Había un proyecto muy lindo con arquitectos y todo, y yo qué sé, puedes traer a la gente de nuevo, porque en la época esa que dices tú, esto capaz que esa churrasquera dice que la hizo Filadelfo Seguesa, el padre de Ernesto, bueno, pero era un lujo. Seguro, para la Entonces época. venían como... Pero hoy en día la gente ya tiene todas las comodidades en la casa y acá quizá esto sea una tapera, ya no tiene el atractivo que tenía en aquella época. Imagínate que en ese salón hasta cine había. Sí. El club tenía máquinas de cine y tenía autoparlantes y yo todavía lo tengo ahí, un equipo Norton. Bueno, muchísimas gracias por acordarse, especialmente del club. Sí. Gracias, Vasco. Amigos, nos vemos en una próxima entrega de Sobre Ruedas, como siempre aquí desde La Paloma, para todo el mundo.